El Islam y su influencia. Para hablar de este tema empezaremos con la ubicación. La civilización islámica se origina en una región asiática prácticamente desértica, es la península arábica. Esta península está situada entre el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Temporalidad. El Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII de la era cristiana con la aparición del profeta Mahoma. Un siglo después de su muerte, el Islam se extendía desde el Océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este. Espacialidad. Tras la muerte de Mahoma, los musulmanes formaron un gran imperio. Lo consiguieron gracias al impulso de fe, a su poderoso ejército, sobre todo la caballería, y a la debilidad de sus adversarios. Esta expansión tuvo 3 etapas. Primero, el califato ortodoxo, que se ubicó del 632 al 661 después de Cristo. En esta etapa los sucesores de Mahoma fueron elegidos entre sus familiares y amigos. Residieron en Medina, adoptaron el título de califa, que significa el sucesor del profeta, y unieron la máxima autoridad política y religiosa. En esta época, los árabes conquistaron Siria, Palestina, Egipto y Mesopotamia, que eran regiones muy ricas. En segundo punto tenemos al califato omeya, que abarcó de 661 a 750 después de Cristo. En esta etapa llegó al poder la familia de los omeyas, que llevó la capital de Damasco, y el imperio alcanzó la máxima expansión hacia el oeste por el norte de África y la península ibérica, y hacia el este hasta el valle de Indo y Turquestán. Después, el califato abasí, de 750 a 1055 después de Cristo. Los omeyas fueron destronados por la dinastía abasí y la capital fue Bagdad. Conquistaron Creta y Sicilia, pero la expansión se detuvo pues hubo muchas luchas internas. A partir del siglo X entró en decadencia. El califato fue conquistado por los turcos en 1055 y definitivamente su desaparición se data en 1258, año en que Bagdad fue tomada por los mongoles. El Islam se concentraba en los siguientes núcleos geográficos: el malayo e indio, el turco-mongol, el bloque iraní, que incluye Irán, Afganistán y Kurdistán, el árabe y el subsahariano. Las cruzadas. Estas fueron 8 expediciones dirigidas a liberar Tierra Santa del dominio musulmán y que generaron importantes cambios en Europa. Estas se dieron en 1095 a 1291 después de Cristo. Entre los siglos XI y XIII, en el mundo occidental, este giró en torno a las cruzadas. Sus motivaciones principales fueron el fervor religioso y los intereses expansionistas de la nobleza feudal europea, que buscaba hacerse de tierras, esclavos y riquezas. Significaron persecuciones y muertes de musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos. Contexto histórico. Los caballeros consagraban su vida al ideal cruzado y a la defensa de los peregrinos. La temple y el hospital fueron las 2 instituciones principales. La vida diaria de estos caballeros estaba sujeta a una regla rígida en la que la disciplina era fundamental. Los caballeros templarios y hospitalarios renunciaron a todo para servir a su orden. Su vida se regía en el momento de ingreso de un horario y una regla monacal, que solo se alteraba en ocasiones excepcionales. Cuando estallaba la guerra o se liberaba la batalla, los caballeros vivían en castillos y encomiendas bajo órdenes de un superior que aplicaba con rigidez las normas que se organizaban en la vida diaria: rezar, mantener siempre listo el equipo de combate y practicar ejercicios para la monotonía y ocupación de los monjes soldados. La primera cruzada fue de 1095 a 1099. Fue predicada por el Papa Urbano II en 1095 en el concilio de Clermont. Tenía como propósito apoyar a los cristianos ortodoxos de Oriente y liberar a Jerusalén del yugo musulmán. La segunda cruzada, en esta campaña de 1147 a 1149, se buscaba ayudar a los franceses de Palestina que se encontraban amenazados en Jerusalén, y el resultado fue el infructuoso asedio de Damasco. La tercera cruzada, citada por el Papa Georgio VII, abarca el periodo entre 1189 y 1191 en Jerusalén. Había sido tomada nuevamente por el sultán Saladino. Fue una de las más conocidas y no tuvo éxito, pero se firmó un acuerdo de paz. Esto permitió la procesión de cristianos hacia Jerusalén de forma segura. Cuarta cruzada, organizada por señores venecianos y franceses de 1202 a 1204. Los intereses comerciales dominaron esta campaña, por lo cual se le conoció como cruzada comercial. No fue dirigida a Tierra Santa, sino que se hizo por mar hacia Constantinopla. Quinta cruzada. La siguiente cruzada se desarrolló en 1217 a 1221, pero el fracaso fue lo que marcó esta campaña. En la quinta incursión de los cruzados ni siquiera se superó la inundación del río Nilo. Se renunciaron a los objetivos y solo se tomó en Egipto una fortaleza musulmana. Sexta cruzada. Estuvo en manos del emperador Federico II de 1228 a 1229, excomulgado por el Papa. La condición de este emperador hizo que no atacara a los musulmanes, sino que negociara con ellos. Se firmó el tratado que daba libertad a Jerusalén y otros espacios sagrados del cristianismo para ser visitados por los peregrinos. Una cruzada. El objetivo de esta campaña
era conquistar Egipto. Este sucedió de 1248 a 1250. Fue comandada por Luis XI, pero una crecida del río Nilo lo sorprendió al ejército. Se vio diezmado por una epidemia y finalmente atacados por los musulmanes. Se tuvieron que rendir. Luis XI fue capturado y después solicitó un rescate para su liberación de 500.000 monedas de oro. Octava Cruzada. Tras la captura de posterior y rescate de Luis XI, se decidió comandar la Octava Cruzada de 1270, aún con las fuerzas turcas desunidas. Luis XI de Francia no obtuvo éxito y murió como consecuencia de la peste de Túnez debido a su martirio y su piedad. Fue canonizado y se convirtió en San Luis. Universidades en Europa, siglo XIII. Universidad de Bolonia, Italia, 1088. Universidad de Oxford, Reino Unido, 1096. Universidad de Cambridge, Reino Unido, 1209. Universidad de Salamanca, España, 1218. Universidad de Padua, Italia, 1222. Universidad de Nápoles, Federico II, Italia, 1224. Universidad de Siena, Italia, 1240. Universidad de Valladolid, España, 1241. Universidad de Murcia, España, 1272. Universidad de Coimbra, Portugal, 1290. ¿Cómo surgen las universidades en Europa? El origen medieval de las universidades europeas nace desde las instituciones educativas de la cristianidad latina y la Baja Edad Media, que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes de la Alta Edad Media. ¿Cómo estaban organizadas las universidades de la Edad Media? Los estudiantes se organizaban según los estudios seguían en las facultades, según el lugar donde recibían las enseñanzas en colegios mayores y colegios menores adscritos a diferentes y rivales órdenes religiosas, habitualmente abiertos por el mecenazgo de algún donante. Contexto histórico. Los estudiantes suelen llegar a la universidad a los 14 años o poco más. Comienzan sus estudios más básicos con profesores que les enseñan a leer y escribir, así como el nivel suficiente de latín. Los primeros años de su vida universitaria se les dedicó a los estudios de artes liberales que incluían 3 cuartas y 4 cuartas. Obtuvieron una licenciatura cuando pensaron que estaban listos para aprobar el examen correspondiente, incluida la lectura de voz alta, la repetición de lectura y comentarios, la respuesta a sus argumentos respondiendo preguntas que intentaban averiguar si el solicitante lo entendió, lo que solía ocurrir dentro de 6 años. La deserción sin título es común y algunos pocos solo pasaban a artes de nivel superior o carreras más especializadas como medicina, derecho o teología. Los graduados de la facultad de derecho a menudo podían ocupar cargos gubernamentales en sus ciudades de origen, como es el caso de muchas universidades italianas. La obtención del título de magíster, o sea, docente, en cualquiera de ellas permite comprometerse con la docencia universitaria en cualquier universidad, ilus o licencia ubique docendi. Este título requiere la aprobación del colegio de profesores. Los doctorados requieren periodos de estudio más prolongados y quienes toman dichos exámenes suelen tener décadas de experiencia universitaria. Los títulos más breves en artes liberales son de 4 a 6 años de medicina, 10 Derecho 12, 13 Teología o algunos 15. La estructura del examen del doctorado es la misma de las de los demás exámenes de otras titulaciones, con un panel de doctorado defendiendo la diserción, donde la originalidad no es la máxima prioridad. Las fiestas costosas y los regalos a los que deben asistir los estudiantes de doctorado se convierten en barreras para ingresar a una vida universitaria de nivel superior. Resulta que a finales del siglo XIV comenzó a registrarse un proceso muy particular en Europa. Territorios y reinos que anteriormente se hallaban separados y administrados por señores feudales comenzaron a unificarse con el desarrollo de las ciudades y sus actividades económicas, con talleres y comercio, quedaron fuera del poder de los señores feudales. Durante este proceso en el que contribuyó la crisis demográfica a raíz de la peste negra, muchos señores feudales quedaron debilitados y para acceder a las mercancías de lujo traídas desde Oriente, tuvieron que recurrir a préstamos por los mercaderes y banqueros a los cuales les arrendaban sus tierras, quedando así una masa de campesinos libres que recibían a cambio de su trabajo un salario por parte de los reyes. Establecieron alianzas con los mercaderes, organizaron ejércitos para debilitar más a los señores feudales y cobrarles impuestos. Este proceso permitió que se fueran unificando los reinos en donde gobernara un solo rey, donde esta segunda mitad del siglo XIV, es decir, por ahí del siglo 1360, lo que actualmente es la península ibérica, estaba dividida en varios reinos distintos: el reino de Portugal, la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Granada, este último gobernado por musulmanes. Pues bien, resulta que el año 1469 el príncipe Fernando de la corona de Aragón y la princesa Isabel de la corona de Castilla se casaron. Gracias a este matrimonio, ambas coronas comenzaron un proceso de paulatina unificación y expansión. Fernando e Isabel, que pasaron a la historia con un nombre de los Reyes Católicos, se lanzaron a la conquista militar de nuevos territorios. Entre 1484 y 1496 conquistaron militarmente las Islas Canarias. En 1492 expulsaron a los musulmanes del reino de Granada y se quedaron con ese territorio. En 1512 ocuparon militarmente el reino de Navarra y 1492, a partir del viaje de la exploración, iniciaron la conquista y colonización de las islas descubiertas por Cristóbal Colón, es decir, la conquista y la colonización de islas del Caribe en el continente americano. Sí,
reinos y territorios antes estaban gobernados por otras personas pasaron a ser gobernados por Fernando e Isabel en una gran concentración de poder de territorios. Aquí no acaba la historia. Fernando e Isabel tuvieron una hija llamada Juana, quien se casó con el archiduque Felipe el Hermoso, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Juan y Felipe vivieron y a su vez tuvieron un hijo llamado Carlos, pues este Carlos I de España y V de Alemania, cuando subió al trono, logró gobernar y controlar más territorios bajo su corona. Por ser nieto de los reyes católicos, se convirtió en el monarca supremo de las coronas de Castilla y Aragón y del reino de Navarra, de los territorios de Cerdeña, Sicilia y Nápoles, y sobre todo los nuevos territorios descubiertos y conquistados en América, tales como el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Perú. Por ser nieto del emperador, se convirtió en el monarca del Sacro Imperio Romano Germánico que sacababa los actuales territorios de Alemania, Austria, Hungría y los Países Bajos. Durante los siglos XV y XVI, aparte de España, también se conformaron monarquías en Francia, Inglaterra y Portugal. Sin embargo, de todas estas, la más poderosa fue de los siglos de la de España, gracias en gran medida al proceso de conquista y colonización que se llevó a cabo en América. Siglo XIV, Portugal, que también era un reino dentro de la península ibérica, comenzó a finalizar su poder e independencia. Durante el siglo XV, navegantes portugueses lograron circunnavegar el continente africano, es decir, que lograron por primera vez darle vuelta completa al continente africano hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Gracias a este viaje y la exploración, los monarcas portugueses extendieron su dominio sobre África, convirtiéndose así en potencia marítima que, entre otras cosas, comenzó a controlar el ominoso comercio de esclavos africanos. Por si esto fuera poco, en 1494, gracias al Tratado de Tordesillas, los portugueses fueron reconocidos por el Papa como los únicos que podían colonizar lo que actualmente es Brasil. Con este hecho, la monarquía portuguesa extendió su dominio por 3 continentes: Europa, África y América. Como puedes observar, la historia de estas monarquías europeas del siglo XV y XVI está estrechamente ligada a la historia de la conquista y colonización de otras partes del mundo. Un ejemplo de esto podría ser la conquista y colonización de América. El Renacimiento se caracterizó por el retorno de las raíces grecolatinas clásicas al occidente, lo cual significó una revalorización de sus mitos y discursos y su filosofía. Luego de siglos de pensamiento dogmático religioso, su nombre fue otorgado en el siglo XIX por el historiador francés Jules Michelet en 1855, rescatando el término que usó por primera vez el escritor arquitecto italiano Giorgio Vasari. El Renacimiento no fue un movimiento homogéneo ni unitario desde el punto de vista cronológico o geográfico. De hecho, surgió de manera desordenada en Europa y se transmitió luego de recientes colonias europeas en América. Por otro lado, los cambios políticos y sociales que trajo esta época fueron de importancia en todo Occidente. El fin del pensamiento religioso y medieval del sistema feudal aristocrático, el surgimiento de las culturas burguesas y el inicio algo después del capitalismo. Muchos de los grandes artistas, pensadores occidentales a los que rendimos culto hoy en día formaron en su momento parte del Renacimiento y algunas de sus obras constituyen hoy en día en íconos de la cultura moderna occidental. De alguna forma, el mundo de que hoy conocemos comenzó a construirse con el Renacimiento. Temporalidad. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Espacialidad. España, Francia, Alemania, Flandes y Países Bajos, Suiza, Inglaterra, Portugal, Austria, Bohemia, Hungría y Polonia y Rusia. En cada país se originó de diferente manera. Contexto histórico. El Renacimiento tuvo lugar al término de la Edad Media a partir del siglo XV. Sin embargo, numerosos historiadores fechan sus antecedentes tempranos en el siglo XIII o XIV. Su punto de partida fue la época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico a causa de la Reforma Protestante y de la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se desarrolló por una pronunciada crisis económica que causaba fin al modo de producción feudal, lo cual trajo consigo el decantamiento de las artes y las ciencias. En medio de la decadencia medieval, muchos centros de poder europeos buscaron refugio en un nuevo modelo de Estado acompañado por el autoritarismo monárquico y así como en las artes buscaron refugio en la antigüedad clásica. Además, en el siglo XVI tuvieron lugar grandes descubrimientos geográficos europeos a manos de Cristóbal Colón, Fernando de la Magallanes y Vasco de Gama. Así se abrían nuevos mercados y nuevas rutas comerciales, otorgándole cada vez más poder a una nueva clase social en ascenso, la burguesía, encargados de tener las bases del capitalismo venidero. El Renacimiento comenzó en Italia, específicamente en las ciudades de República, Florencia y Venecia, pero también en las ciudades monárquicas como Milán, Nápoles y en Roma sometía al dominio papal. Principales acontecimientos. El Renacimiento se caracterizó por el retorno a la antigüedad, o sea que la recuperación de tradición filosófica, artística y política de la Grecia y Roma clásicas durante los siglos del cristianismo había tenido por pagana, el rechazo y dogmatismo cristiano e inicio de la nueva religión con la naturaleza medida por la ciencia. Esto a la larga condujo al renacimiento del humanismo que se reemplazó a la fe por la razón como valor supremo y en lugar de Dios puso al ser humano como centro del universo.
Las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales, ya no solo por la Iglesia, a través del mecenazgo. Esto financió una importante cantidad de artistas de la época y les permitió incursionar en obras de arte temática no religiosa o no cristiana. Se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos, nuevos proyectos de medición, nuevas deducciones, entre las que se destaca la sustitución del método geocéntrico del universo aristotélico por el heliocentrismo de Copérnico, uno de los mayores imperios de la historia durante más de 6 años, hasta sucumbir en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial. Temporalidad. El Imperio Turco Otomano fue un estado monárquico y multitécnico gobernado por la dinastía Osmanli, también conocida como la Casa de Omán, un estirpe nobiliaria turca. Aunque comenzó con uno de los pequeños estados turcos de Asia Menor, a lo largo de los siglos creció hasta controlar el sureste europeo. También fue responsable de la caída de Constantinopla y con ella el Imperio Romano de Oriente, ciudad de las que entonces pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la capital del imperio, así como la expansión del Islam y otros territorios africanos. El Imperio Otomano participó en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 al lado de la Triple Alianza con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Hacia el final del conflicto, debilitándolos a la rebelión árabe de 1916, el Imperio Otomano, de que se desplomaría y se daría lugar a la República Turquía de 1922. Espacialidad. La fase expansiva del Imperio Otomano corresponde al reinado de Osman de 1281 a 1326, cuyas políticas continuaron a sus sucesores Orkan, Murad I y Versailles I, anexándose los territorios del Imperio Bizantino, Bulgaria, Serbia y los Balcanes europeos. Esto alertó a las naciones cristianas de Europa, quienes organizaron la cruzada de Gnosismo de Hungría. El esplendor del Imperio Otomano tuvo lugar entre los años 16 y 17. El Imperio Otomano se ubicó como puente entre Oriente y Occidente, por lo que ocupó una posición central en los conflictos mundiales entre Europa casi 6 años. En su época de apogeo, su territorio alcanzaba el territorio de 3 continentes distintos: Europa, África y Asia. Organización político-territorial. En su momento cumbre, el Imperio Otomano componía de 23 provincias y 4 estados vallacios: Moldavia, Transvidania, Valaquia y Crimea. Limitaba en oeste con Marruecos y al este con Mar Caspio, al norte con Europa y el Mediterráneo occidental, y al sur con Sudán, Somalia, Eritrea y Arabia. La religión oficial del Imperio Otomano era el Islam y la expansión de sus territorios obedecía en principio a la necesidad de llevar religión a todo el mundo. Sin embargo, los turcos mostraron una gran tolerancia respecto a otras religiones que convivían, como cristianas o judíos, quienes debían pagar un impuesto personal a cambio de tener o ser considerados protegidos. Sin embargo, la asignación de las autoridades religiosas a la estructura burocrática del imperio puso en contacto con la corrupción, por lo que cierta aristocracia del clero se formó y tuvo un efecto más bien negativo en la moral religiosa del imperio. Principales acontecimientos. El Imperio Otomano entró en su etapa de decadencia en 1566 tras la muerte de Solimán el Magnífico. Una serie de las reveses militares, como el fracaso en el asedio en Viena de 1683 frente a un ejército europeo común dotado de armas de fuego, y el ascenso de nuevos monarcas incompetentes y corruptos, propiciaron el control del imperio desde las sombras de caudillos militares, y los funcionarios corruptos debilitaron el sultanato y ocasionaron pérdidas territoriales irreparables a manos de movimientos nacionalistas como Bulgaria, Albania, Serbia y Rumania. La caída del primer imperio otomano se produjo en el marco de la Primera Guerra Mundial en el primer ministro de Enver Pasha y los involucró durante el reinado del sultán Mehmed V. Desde 1917 la lucha fue marcadamente desfavorable al imperio, y a pesar de que la revolución rusa se retiró a la amenaza del Frente Norte, sin embargo la rebelión árabe de 1916, apoyada por Gran Bretaña, obligó al armisticio y al retiro de tropas hacia Anatolia. En 1922 el Imperio Otomano se desmembraba y renunciaba a sus pertenencias imperiales. Conquista de América. Fue protagonizada inicialmente por los reinos de España, Portugal, a los que más tarde se sumaron Francia, Inglaterra y los Países Bajos, y si bien los pueblos originarios de América se intentaron resistir a la conquista europea, finalmente tuvieron que someterse a la autoridad y a las leyes de los invasores. A pesar de esto, hubo sociedades que resistieron a la ocupación de los territorios durante toda la época colonial. También hubo algunos pueblos americanos que permanecieron ajenos a la dominación europea en zonas difíciles de acceso y alejadas de los principales centros de colonización. Fue protagonizada inicialmente por los reinos de España y Portugal, a los que más tarde se sumaron Francia, Inglaterra y otros Países Bajos. Y si bien los pueblos originarios de América intentaban resistir la conquista europea, finalmente tuvieron que ser sometidos a la autoridad y a las leyes de los invasores. A pesar de esto, hubo sociedades que resistieron la ocupación de sus territorios durante toda la época colonial. También hubo algunos pueblos americanos que permanecieron ajenos y a la dominación europea en zonas de déficit acceso alejadas de los principales centros de colonización. Características de la conquista. Las principales características fueron que fue iniciada por los reyes católicos de 1479 a 1504, que financiaron y patrocinaron 4 viajes de Colón a América. En 1492 a 1504, durante el gobierno de sus sucesores, en especial Carlos 1516 a 1556, Felipe II, España logró conquistar la mayor parte de América.
El principal competidor de España en América fue el Reino de Portugal, que a partir de 1500 inició la ocupación del actual territorio de Brasil. La delimitación de territorios bajo influencia de España y Portugal en América quedó establecida por el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494. Este acuerdo fue sistemáticamente violado por Portugal, que paulatinamente ocupó territorios adjudicados a España durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. Francia, Inglaterra y otros Países Bajos se sumaron a la conquista de América, compitiendo entre sí y tratando de arrebatar territorios a España y Portugal. La conquista de América fue un proceso muy complejo en el que no era posible reconocer etapas sucesivas, ya que la exploración y ocupación del poblamiento de los territorios americanos fueron procesos entrelazados, muchas veces simultáneos. Fue un proceso constante, ya que si bien se centró en los siglos XVI y XVII, se prolongó hasta el siglo XVIII debido a las resistencias de distintas sociedades indígenas y a la incorporación de nuevos estados con pertenecientes sobre el territorio. Religiosas. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Se llamaba Reforma Protestante o simplemente Reforma, un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y surgimiento de diversas iglesias, a las que se les denomina generalmente como protestantes. La Reforma se inició en Wittenberg, capital del Ducado de Sajona, en la cual Alemania a principios del siglo XVI. Su impulsor fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En este documento de su autoría criticó diversas prácticas de la iglesia católica en las que ellas la venta de indulgencias, la acumulación de bienes materiales, su práctica a favor de un retorno de valores del cristianismo primitivo y en contra de la autoridad del Papa, sobre todo la cristianidad, dio origen al protestantismo. A este movimiento religioso adhirieron muchos de los principales que gobernaban los más de 300 estados en los que se dividía el Sacro Imperio Romano Germánico. La palabra protestantes comenzó a ser utilizada a partir de 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Espira, un documento en el que manifiestan su disconformidad por los intentos del emperador Carlos V al sometérselos a la autoridad del Papa. En un principio, la doctrina de Lutero y el protestantismo fueron sinónimos, pero la posterior interrupción de los reformistas como el alemán Thomas Müntzer y el suizo Ulrico Zwinglio, el francés Juan Calvino y el escocés John Knox dio lugar al surgimiento de ramas del protestantismo distintas del luterismo, entre ellas el calvinismo, el anabaptismo, el anglicanismo y el presbiterismo. En esta manera, el protestantismo se extendió hasta otras religiones de Europa como Suiza, Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia. Las características más importantes de la Reforma Protestante son las siguientes: no reconoce las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar valores del cristianismo primitivo, considera la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y la que como el único camino hacia la salvación de las almas. Considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por los creyentes e introduce los sacramentos a solo dos, el bautismo y la Eucaristía. No acepta veneración a imágenes ni al purgatorio. Rechaza la Inmaculada Concepción María y su asunción en cuerpo y alma de los cielos. Acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes. No posee jerárquica eclesiástica, solo referentes espirituales, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes.